En la lectura que trajimos, vemos cómo al Señor les es enviado un grupo de personas para que lo puedan atrapar. Vamos a usar esa palabra porque esa es la que se usa acá, aunque no está en nuestra Biblia en español, pero para que lo pudieran atrapar en alguna palabra, para que en esa forma pudieran acusarlo de alguna manera. Pero este es un grupo nuevo que llega a enfrentarse a Jesús. En los capítulos anteriores, el Señor había tenido encuentros, pero con los ancianos, con los escribas y con los sacerdotes. Ancianos, escribas y sacerdotes. Como en el capítulo 11, donde dice que el verso 27, que llegaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, siempre con la intención de agarrarlo en alguna palabra y así poderlo acusar. En esta ocasión, en el capítulo 11, y así rápido lo vamos a ver, el Señor los dejó a este grupo, los dejó en silencio, callados, humillados. No porque el Señor usara palabras groseras, Él nunca lo hizo así, sino que quedaron silenciados por la sabiduría con que Él les contestaba, que no permitía que ellos pudieran encontrar una palabra por medio de la cual lo pudieran acusar. Él aquí les pregunta al sacerdote, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Esa es la pregunta que él les hizo cuando ellos le contestaron que con qué autoridad hacía lo que había hecho. Pero no le pudieron contestar, porque no podían decir si era de los hombres o si era de Dios, era del cielo, porque en ambos casos le tenían temor al pueblo. Entonces los sacerdotes, los escribas, los ancianos de Israel quedaron en silencio. Y más adelante, aún a ellos mismos los vuelve también a dejar callados. En la parábola, en el capítulo 12, esto ya es en el capítulo 12, en la parábola de los labradores malvados. El Señor les da esa parábola y al final estos religiosos entienden que la decía por ellos, porque ellos eran los edificadores que desecharon la piedra. Entonces también los deja callados. En vista de esa, digámoslo así, humillación que habían tenido, ahora ya no se atreven a ir nuevamente con otra pregunta. Ahora optan por una táctica diferente. Ahora dice que le envían otro grupo de personas, ya no van ellos. Por eso dice el versículo, le enviaron ellos algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Vea, ahora es otro grupo. Ahora ya no están los ancianos, ni los sacerdotes, ni los escribas. Ahora ellos le envían a otro grupo de personas, fariseos y herodianos. Uno era un grupo religioso, los fariseos. El otro era un grupo político, los herodianos. Y estos dos grupos eran rivales irreconciliables porque tenían diferentes puntos de vista. En la vida diaria estos dos grupos eran enemigos, prácticamente. Se oponían entre sí, porque mientras los fariseos eran religiosos, defendían la ley y sus costumbres, defendían al
pueblo judío, decían ellos, estaban a favor del pueblo judío, defendiendo las leyes, defendiendo la ley mosaica, las costumbres, oponiéndose a los romanos. En cambio, los herodianos, ellos estaban a favor de los romanos, porque estaban a favor del régimen, de los Herodes. Eran políticos. Estaban de acuerdo con las leyes romanas. Entonces había una disensión entre ellos. Pero ahora van unidos con un solo propósito. Se unen, dos enemigos, dos rivales, se unen para ver si atrapan a Jesús en alguna palabra. No es la primera vez que aparecen los fariseos y herodianos acá en el Evangelio de Marcos. Ya aparecen en el capítulo 3, cuando el Señor sana a aquel hombre de la mano seca. Entonces los fariseos y los herodianos se unieron en contra de Jesús. Siempre se unen para estar en contra de Jesús. Porque aunque ellos eran enemigos entre sí, Jesús era un enemigo común para los dos grupos. Para los fariseos, porque las enseñanzas de Jesús eran contrarias a las enseñanzas farisaicas. Jesús era un maestro y los fariseos se consideraban a sí mismos también maestros, pero las enseñanzas eran opuestas, eran diferentes. Sentían celos por Jesús. Además, los herodianos también estaban en contra de Jesús, porque la gente quería hacer a Jesús rey. Le decían que era descendiente de David, hijo de David. Es decir, que era de la casa real, descendiente de la casa real. Y eso iba en contra de sus conceptos de que ellos seguían a los reyes romanos, a los Herodes de allí de Judea. Entonces, por diferentes puntos, pero sí eran enemigos de Jesús. Ahora se unen, les envían a algunos de los fariseos. El Evangelio de San Mateo dice que eran discípulos de los fariseos. No eran ni los propios fariseos, sino estudiantes de los fariseos, discípulos. Es decir, gente más joven. Ya ellos, los viejos, ancianos y sacerdotes aguantaron. Ahora vean ustedes, hipotes, a ver qué les pasa. Envían discípulos. Aunque aquí dice fariseos, bueno, iban a ser fariseos algún tiempo. Entonces les envían a estos dos grupos irreconciliables para que les sorprendiesen en alguna palabra. Literalmente dice para tenderle una trampa. Iban con el propósito de tenderle una trampa. Ya iban bien instruidos lo que tenían que hacer. Iban bien instruidos en cuál iba a ser la trampa que le iban a presentar a Jesús para casarlo en alguna palabra con la cual lo pudieran acusar. Y aquí lo podían acusar ante los religiosos y ante los romanos, porque iban dos grupos. Iban bien preparados. Dos grupos que pensaban de manera diferente. La trampa era bien hecha. Entonces le enviaron, dice, para que le sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, y aquí está lo que probablemente ya les habían instruido cómo era que se iban a presentar ante Jesús, qué era lo que le iban a decir, porque la trampa era bien elaborada, bien elaborada. Y le dicen lo siguiente, maestro. Aquí en este versículo 14, nosotros leemos, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie,
Porque no mires la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Miren, hermanos, todo lo que le dicen es verdad. Todo. Y ahí le dicen 5 verdades. 5 verdades le dicen. Ya eso, hermanos, lo traían bien estudiado, bien aprendido. Lo que le iban a decir. ¿Con qué propósito? Bueno, como para ganárselo. Como para que el Señor le diga, qué bien, estos vienen diciéndome lo que en verdad yo soy. De esa manera ellos pensaban que diciéndole estas 5 verdades, ellos iban a ganar el favor de Jesús. Y que con facilidad les iba a responder favorablemente lo que ellos le van a preguntar más adelante. Entonces ahí con esto lo vamos a ganar. Con esto Él nos va a responder favorablemente según lo que nosotros le estamos halagando. Porque de ellos era un halago, una adulación. Eran aduladores, porque no lo decían porque en verdad creían eso. Porque en verdad lo sintieran. Nosotros, hermanos, con todo el corazón podemos decirle, maestro, nos enseñas el camino hacia Dios y es verdad. Pero ellos, hermanos, primero le dicen 5 verdades. Maestro, era una verdad. Era una verdad porque ya la Escritura nos dice que a él le llamaban rabino o rabí. Y él mismo decía, vosotros decís que soy maestro y señor y decís bien porque lo soy. Él mismo decía que él era maestro porque enseñaba con autoridad la palabra de Dios. Ese era un maestro, el que enseña con autoridad. Entonces, él mismo decía que era maestro. Esa era una verdad, que era maestro. La otra verdad, eres hombre veraz. Veraz quiere decir verdadero. Claro que era hombre veraz, porque él mismo decía, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, decía el Señor. Entonces era veraz. Había verdad en él, en su palabra, en sus actos, en lo que hacía. Todo era verdad en el Señor. Entonces le dicen una verdad, que él era veraz. La tercera verdad, no te cuidas de nadie. Fíjense bien, no te cuidas de nadie. Eso, hermano, indica que nadie lo condicionaba para lo que él iba a predicar o a enseñar. Nadie le ponía condiciones. Él no hablaba condicionadamente a lo que el público, los que estaban presentes ahí le podían decir. Él hablaba lo que él tenía que hablar. No importaba quiénes fueran los que estaban oyendo. Dice la versión Dios habla hoy, para darle más claridad a eso de que no te cuidas de nadie. Esta versión lo pone más claro, aunque no usa ninguna de las palabras que están en los originales, es diferente. Pero dice, no hablas para darles gusto. Eso quiere decir no te cuidas de nadie. No hablas para darles gusto. Es decir, que el Señor, hermanos, cuando iba a predicar, no iba a ver quiénes lo estaban oyendo. Si eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes o los menesterosos. Y que se iba a acomodar al pensamiento de ellos. No, él no se acomodaba al pensamiento de ellos. Él hablaba con libertad. No hablaba para darle gusto a una audiencia determinada y quedar bien con ellos.
Porque hay personas, hermanos, que les gusta que se les hable para darle gusto a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan. Y si no se les da gusto, se enojan. Pero el Señor no era así. Él no se cuidaba de nadie. No hablaba, dice, como dice esta versión de la Biblia, no habla para darle gusto. Él hablaba libremente la verdad a todos. Ustedes ven que en algunas predicaciones están los fariseos y les dicen fariseos hipócritas, les dice, en su cara. En su cara. Les dice la verdad. Si era para darle gusto a ellos, fariseos, ¿qué podíamos decir? ¿Qué palabras pudimos usar para adularlos? Pues el Señor no era adulón, no adulaba a nadie. Él decía la verdad. La verdad. Luego, otra verdad que ellos les dicen, no miras la apariencia de los hombres. No miras la apariencia de los hombres. Eso quiere decir que él era imparcial. Casi semejante a lo que les acabo de explicar. Era imparcial para con todos. Es decir, no tenía favoritismos. Él se tenía que predicar a un grupo, les predicaba. Si eran los discípulos, les predicaba. Si eran a los mendigos, a los enfermos, les predicaba. Les predicaba la verdad siempre. No se acomodaba a quien era el grupo a quien le estaba hablando. Era imparcial. Porque sí tiene que ser la palabra de Dios. Es imparcial. No toma partido. Eso quiere decir, no toma partido por una parte. Es general. Entonces, ahí le dice la cuarta verdad. No miras la apariencia de los hombres. No miras si este que está aquí está vestido de ropas elegantes y el otro está vestido de andrajos. No está viendo eso el Señor. Va a predicar el mensaje, va a dar la enseñanza. 4 verdades que estos herodianos y discípulos de fariseos le están diciendo. Bueno, viene la 5ª verdad. En verdad enseñas el camino de Dios. Este es el colmo de la hipocresía. Este es el colmo de la hipocresía de esa gente. Está diciendo en verdad enseñas el camino de Dios y la hipocresía está en que no lo creían. En que no lo creían. Es cierto que Jesús es el camino, enseña el camino a Dios. Porque él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Era el camino. Pero esto lo decían no porque lo creyeran. Era la trampa que le estaban presentando al Señor para casarlo en alguna palabra. Y con esto pensaban que lo iban a adular. Allá con esto a Jesús lo echamos a la bolsa. Como se dice vulgarmente. Con esto ya lo ganamos. Ya le dijimos todo esto. Ya va a estar a nuestro favor. Eso es lo que pensaron. Entonces, son 5 verdades, hermano. Ahí usted las puede contar. Son 5 verdades. Pero ahora vienen a completar la trampa. Ya dicho esto, ahora viene. Viene. Y dice, es lícito dar tributo, sea impuesto a César o no. Es la pregunta. ¿Daremos o no daremos? Esa es la trampa. Que si era legal dar impuesto al César, sí o no. Esa pregunta solo admitía 2 respuestas. Podía el Señor decir, sí, es legal. O podía decir, no, no es legal. Cualquiera que fuera la respuesta, al Señor lo iban a acusar.
Si decía que sí, estaba ofendiendo a los fariseos, porque los fariseos se oponían a los impuestos. Para los fariseos no era de su agrado pagarle impuestos al Imperio Romano. Se oponían rotundamente. Si el Señor decía que sí, también él iba a estar en contra de todo el pueblo judío, porque al pueblo judío no le gustaban los impuestos que se le pagaban a Roma. Iba a estar contra el sistema religioso judaico. Y si decía que no, ahí estaban los herodianos. Si decía que no, los herodianos lo podían acusar de rebelión, de estar promoviendo una rebelión o una sedición contra el Imperio Romano. Entonces Jesús estaba, que no podía decir sí, porque estaban los fariseos allí, que ellos querían que dijera no. Pero estaban los herodianos y ellos estaban diciendo, esperando que dijera que sí, que había dar impuestos. No sé si me confundí allí. Pero hermanos, de cualquier forma que él dijera sí o no, cualquiera de los dos grupos lo iban a acusar. Estar contra la religión o promover una rebelión contra el Imperio Romano. Esa era la trampa. Esa era la trampa. Por eso van dos grupos con pensamientos diferentes. Dos grupos rivales, opuestos entre sí. Y ahí tenían que agarrar al Señor en la trampa, porque tenía que contestar. El Señor no les iba a decir, no sé, no les iba a decir, no sé, no. Les iba a contestar. Y ellos esperaban la respuesta. Cualquiera que sea, Jesús iba a ser acusado. Cualquiera que fuera la respuesta. Porque eso era, hermanos, para lo cual habían sido enviados. Pero mire, el Señor conoce el corazón. Al Señor no se le puede engañar, hermanos. La Biblia dice que el Señor conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y ellos no podían engañarlo con esa adulación que le hicieron, con esas 5 verdades. El Señor sabía que todo eso era hipocresía. Por eso Él les dice, mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, de nada les valió que le dijeran 5 verdades. El Señor sabía que todo lo que estaban diciendo era hipocresía, porque no lo sentían en su corazón. No creían lo que estaban diciendo, sino solamente para adularlo y en esa forma poderle obtener la respuesta que ellos estaban esperando. Entonces, le preguntan eso. Es lícito. Es lícito darle impuestos, tributos e impuestos. Mire, habían, hermanos, los judíos pagaban 3 clases de impuestos a los romanos. Ninguno les gustaba. Todo ciudadano paga impuestos. Nosotros pagamos impuestos, pero lo pagamos al país en el cual vivimos, al gobierno que está sobre este país. Pero ellos no. Tenían 3 impuestos, pero se los pagaban a un país diferente, a Roma.
pagaban el impuesto sobre la propiedad, era un impuesto sobre la propiedad, las tierras, las casas, entonces tenían que pagar ese impuesto. Aquí los hermanos que tienen sus casas pagan impuestos de propiedad también, y si usted tiene allá una, ¿cómo se llama? Una hacienda, no, una estación ganadera, hermanos, si usted la tiene por allá, paga impuestos, pero se la paga aquí. Imagínense cómo se sintiera, hermanos, uno de nosotros, de ustedes, que dan impuestos y que su impuesto fuera para Vietnam, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué le voy a estar pagando impuestos a Vietnam? Por decir, a cualquier país. Así se sentían ellos. Tengo mi casa acá, tengo mi terrenito acá y le voy a estar pagando impuestos a otro país. Entonces, ese era un impuesto. Los que tenían propiedad, los que tenían su casa, lo pagaban a Roma. El otro impuesto era el impuesto comercial por los negocios. Negocios que hacían de importación, de exportación, producción de vinos y de todo eso, pagaban impuestos. Ese es el segundo impuesto. El tercer impuesto se llamaba el impuesto de, una palabra, capitación. Capitación. Esa palabra viene de capita, latín, que significa cabeza o persona. Tal vez ustedes ya han oído el ingreso per cápita de un país, el ingreso por persona. Entonces, estaba el impuesto de capitación, porque si la pone junta es una sola palabra, dice decapitación, ¿verdad? Eso es, siempre se refiere a cabeza, pero es capitación. ¿En qué consistía este impuesto? En que los judíos tenían que pagar, el adulto judío tenía que pagar por vivir en su tierra. ¿Vean? Entonces, Roma le cobra a este adulto por estar viviendo en su tierra. Y ese era el impuesto que más les dolía. ¿Cómo le voy a estar pagando a otro país por estar viviendo en mi propia tierra, en mi propio país? Pero ese era el tercer impuesto, de capitación, capitación. Entonces, eso es lo que esperaban los fariseos o los herodianos, que el Señor les diera una respuesta favorable a cada uno de sus dos grupos. Pero ahora viene el Señor. Ya que le expliqué a la carrera lo que eran los impuestos, mas él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. ¿Por qué me tentáis? Dice, o ¿por qué me probáis? O ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme la moneda. En el griego no dice moneda, sino que dice denario. Tráiganme el denario para que lo vea. Ahora, ¿qué era el denario? Pues era una moneda de plata que solamente la podía acuñar el imperio que dominaba un país. Entonces, esa moneda circulaba en todo el imperio. Así que el denario circulaba en todo lo que era el imperio romano. Y eso es lo que el Señor les está pidiendo. Enséñenme el denario. Muéstrenme la moneda. No fue difícil que le trajeran un denario. No fue difícil. Alguien tenía por ahí más de algún denario. Ahora dice el Señor, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ahí Él les hace una pregunta. ¿De quién es esta imagen
y la inscripción. En la época de Jesús, el denario que circulaba con más frecuencia era la del emperador Tiberio César. Esa era la imagen, el denario que más circulaba. En el anverso, o sea, en la parte de enfrente del denario, estaba la imagen de Tiberio, el busto de Tiberio. Y alrededor decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Tiberio César, hijo del divino Augusto. Eso decía la inscripción en el anverso. En el reverso, al otro lado de la moneda, también estaba Tiberio, pero estaba sentado en un trono como rey. Y alrededor decía Pontífice Maximus, o sea, sumo pontífice. Eso era lo que decía el denario. Por eso el Señor les dice, muéstrenme el denario. Porque el Señor sabía todo lo que tenía el denario y el significado que tenía. Ese denario, al circular ahí en Judea, lo que estaba indicando que todos los que poseían ese denario eran súbditos del Imperio Romano. Y también reconocían que el que estaba en ese denario era el soberano sobre ellos. Y esto era lo que les causaba tormento a los fariseos. Porque ellos sabían que su soberano era Dios. Pero al tener un denario, aceptaban otro soberano, que era el emperador de Roma. Porque él decía que era el sumo pontífice, el pontífice máximo, el sumo sacerdote, que era divino, se hacía Dios. Siendo un hombre con esa inscripción que tenía dentro del denario, se hacía que era un Dios. Se hacía divino, porque aún esa palabra estaba inscrita en la moneda. Entonces, eso era, hermanos, lo que representaba. No solamente una moneda para ir a comprar pan a la tienda. No, si el que la poseía reconocía, César es mi soberano. César es divino. César es el sumo sacerdote, el sumo pontífice. Era un Dios. Ahora viene el Señor y les hace la pregunta. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Fue rápida la respuesta. Fue rápida. De César. Todo era de César. La imagen era de César. La inscripción era de César. No cabía ninguna duda. Entonces dice el Señor, si es de César, quiere decir que le pertenece a él, no les pertenece a ustedes. No les pertenece a ustedes. Esa moneda es de César, porque lleva su imagen y lleva su inscripción. Es de él. Y como es de él, tienen que devolvérsela. Ayer el Señor les estaba dando una respuesta. Con esa respuesta no los podían acusar, porque le estaban diciendo, dele a César lo que es de César. Si esa moneda tiene la imagen de César, entonces les pertenece a César y ustedes se la van a estar devolviendo. De esa manera no están pagando impuestos, le están devolviendo lo que a él le pertenece.
Entonces, hermanos, los fariseos no podían acusarlo. Bueno, aquí no nos ha dicho que sí que es legal que demos impuestos. Solamente nos está diciendo que le devolvamos a César porque la imagen que está en esa moneda es la imagen de él y por lo tanto le pertenece a él. Entonces, con esa respuesta, ninguno de los dos grupos podía acusarlo. Ninguno de los dos grupos. Él no estaba ofendiendo, ni se oponía al sistema religioso, ni se oponía al sistema legal. Lo único que estaba diciendo era que le devuelvan al dueño lo que le pertenece. Era todo. Entonces, no lo podían acusar de rebelión, de sedición. Los herodianos no podían hacer eso. Ni los fariseos lo iban a acusar de que había blasfemado o que había cometido idolatría, porque hasta era idolatría eso. Hasta era idolatría. Lo podían acusar de idolatría, de blasfemia, por lo que la moneda esa representaba. Entonces, denle a César lo que es de César. Pero viene aquí la otra. Y a Dios lo que es de Dios. Aquí hay otra imagen, hermano. Si aquella moneda tenía la imagen de César, había que dársela a él. Pero aquí hay otra imagen. Los que le van a dar a Dios lo que es de Dios es porque tenemos otra imagen. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Conforme a su imagen lo creó. Nosotros tenemos la imagen de Dios, no la imagen de César. Tenemos la imagen de Dios. Por cuanto tenemos la imagen de Dios, Dios nos está demandando a nosotros que le demos a Él todo lo que a Él le pertenece. Y nosotros le pertenecemos a Dios completamente. Desde el pelito este que tengo acá hasta la planta, todo lo que me veo y lo que no me veo, el espíritu, el alma, todo le pertenece a Dios. Leamos juntos 1 Corintios 6:19, hermano. Primera Corintios 6:19 y 20. Dice así la Escritura. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ve, hermano? Que nosotros, dice la Escritura, no somos nuestros. Yo no me pertenezco a mí mismo, porque alguien me compró. He sido comprado por precio. Entonces le pertenezco al que me compró. Y el que me compró mi cuerpo y mi espíritu, mi alma. Le pertenezco completamente a Él. ¿Por cuánto llevamos la imagen de Dios? Dios nos dice que le demos a Dios lo que es de Dios. Dios es digno, hermanos, de que le demos todo nuestro servicio. Dios es digno que le demos toda nuestra alabanza, solo a Él. Dios es digno que le demos toda nuestra adoración, solo a Él. Dios es digno de que le demos nuestra vida completa solamente a Él.
así le estamos dando a Dios lo que es de Dios, porque llevamos su imagen. Porque hemos sido creados a su imagen. Y por cuanto llevamos la imagen de Dios, le pertenecemos a Él. Vea, hermanos, qué hermoso privilegio. Qué hermosa enseñanza la que el Señor está dando en esa porción y darle a Dios lo que es de Dios. Porque sabe lo que llevamos en nosotros. Esa imagen de Dios con la cual el hombre fue creado. Y que nosotros debemos darle a Él todo. Todo debemos de darle a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Dice el Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Eso es lo que tenemos que darle a Dios. La gloria y la adoración que le debemos a su nombre. Eso está pidiendo Dios de cada uno de nosotros, hermano. Usted no lleva estampada en su vida la imagen de nadie más, sino la imagen de Dios en nosotros. La respuesta que le dio el Señor les muestra más la sabiduría, porque en Él están todos los tesoros de la sabiduría. Y nadie, hermanos, le iba a poner una trampa. Nadie iba a esperar que el Señor les complaciera en una respuesta. De ningún modo. Tanto a los ancianos anteriormente, en los capítulos anteriores, como a estos nuevos enviados, el Señor les contesta con la misma sabiduría y todos se quedan callados. ¿Qué dice la última parte de la lectura? Dice, y se maravillaron de él. ¿Quién no se va a maravillar de las palabras de sabiduría que salen de la boca del Señor? Pero en ellos solamente fue una admiración que no les sirvió de nada. Porque dice el Evangelio de Mateo en esta misma porción que dice que se maravillaron de él y se fueron. Mateo añade esa palabra, y se fueron. Cuando el Señor da la palabra, esa palabra maravillosa, no hay que irse, hay que quedarse con Él. Por eso a ellos no les sacó ningún provecho, porque quedaron atolondrados de la sabiduría y se maravillaron y se admiraron, pero se fueron. Cuando aquellos discípulos que iban para Emaús, que iban platicando con el Señor, al principio no lo conocieron, pero después lo reconocieron por las palabras que Él les iba enseñando. Cuando el Señor dijo que iba ya de camino, que se despedía, ¿qué le dijeron los discípulos? Quédate con nosotros. Eso le dijeron los discípulos. Quédate con nosotros. Por las palabras que le habían oído. Las enseñanzas que les iba dando. Eso es, hermanos, lo que tenemos o deben de hacer todos aquellos que reciben con admiración la palabra de Dios. No es solamente, me gustó la palabra, me gustó lo que dijo el predicador, me gustó la enseñanza que dijo el predicador y solamente eso. No, hay que quedarse con el Señor. Hay que quedarse con esa palabra. Hay que vivir esa palabra. Porque el Señor está diciendo eso. Que le debemos dar a Él lo que es de Él. Y nosotros, hermanos, no nos vamos solamente a maravillar de estas. Es algo maravilloso, por supuesto. Es algo maravilloso. Cualquiera que no tuviera la sabiduría del Señor, hubiera optado por el bando más favorable. Hubiera visto la apariencia de los hombres, pero no se cuidaba de la apariencia.
hubiera hablado para darle gusto a un grupo, aunque se hubiera ofendido el otro. Pero la Biblia dice que él no hablaba para darle gusto. No se cuidaba de que estuvieran los fariseos y estos los herodianos. Él les iba a responder con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría que solamente Dios tiene. Con esa sabiduría, hermanos, que quiere que también nosotros vivamos. Porque Dios nos da también de su sabiduría. Esa fue la respuesta, hermano. Esa es la enseñanza que el Señor nos lleva al final, de que nosotros le pertenecemos a Él. Usted, hermano y hermana, le pertenece a Dios. Porque dice la Escritura que hemos sido comprados a precio. Y por lo tanto, como llevamos la imagen de Dios, debemos de darle a Dios lo que es de Dios. Amén, hermano. Dios les bendiga. Bendito sea el nombre de Dios.